Hoy vamos a hablar un tema importantísimo y la palabra del Señor nos dice en Efesios, el capítulo 6, del versículo 11 en adelante, que nosotros tenemos una lucha espiritual contra las tinieblas, ¿cierto? Y esa lucha es debido a que hay momentos que el enemigo arremete contra nosotros con sus acechanzas, con sus maquinaciones. Y la advertencia que Dios nos da en su palabra es que nos coloquemos una armadura espiritual para que podamos estar firmes en esos momentos. Hoy no vamos a hablar sobre la armadura, vamos a hablar de otro aspecto que también es muy importante. Y para eso quiero que ustedes se imaginen un hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Imagínate tú mismo, un hijo de Dios, una hija de Dios, con la armadura espiritual puesta, listo para enfrentar al enemigo. Tal vez nunca nos preguntamos esto, pero vamos a hacernos hoy esa pregunta. ¿Cómo debe ser entonces la forma de hablar de ese soldado, de ese hijo de Dios, de esa hija de Dios? ¿Cómo deben ser sus palabras? ¿Se imaginan ustedes un hijo de Dios vestido con la armadura espiritual, diciendo mentiras, hablando chistes morbosos o insultando o gritando a otros o diciendo groserías? No es acorde a su posición, ¿verdad? No es acorde a un soldado listo para enfrentarse con Satanás. Pues extrañamente hay muchos soldados pretendiendo enfrentar a las tinieblas de esa forma. Y de ahí que muchos cristianos no tienen autoridad espiritual frente a las fuerzas del mal. Y antes de iniciar la batalla, ya caminan en derrota. Hoy vamos a hablar de la lengua. Y me dijeron que el título que le colocara, que muérdete la lengua. Dígale al del lado, muérdete la lengua. Simpático, ¿verdad? Pero ustedes van a ver ahora cómo la palabra de Dios nos habla de este tema. Quiero que por favor cierre sus ojos conmigo y pidámosle al Señor que nos hable. Señor, gracias te damos a ti por este día hermoso que nos das, por poder venir hoy para glorificar tu nombre, para exaltarte, para decirte que te amamos, que eres magnífico y hacedor de maravillas. Gracias, Señor, por la vida que hoy tenemos, por el aire que respiramos. Gracias, Señor, por tus misericordias en la semana que acaba de terminar, Señor. Gracias, porque tú eres fiel, tú eres grande, tú eres poderoso. Levanta tu mano y exalta a Dios y dile gracias, porque hasta aquí tú has sido fiel. Tú nos has sostenido, tú nos has bendecido, Señor. Y es por tu misericordia que estamos, Señor, en este lugar, bendiciendo tu nombre. Gracias, Señor. Háblanos, Señor. Háblanos, nos disponemos para oír tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a fijarnos en los capítulos 4 y 5 de Efesios. ¿Se han notado ustedes que este año andamos por la epístola a los Efesios? ¿Sí? La idea es que a fin de año nos sepamos muy bien lo que el Señor nos enseña en Efesios.
Capítulo 4 y 5 de Efesios nos enseña el apóstol Pablo algunas cosas importantes sobre la forma en que debemos hablar nosotros, los hijos de Dios, la forma de hablar de un hijo de Dios. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y nos bautizamos en agua, comenzamos una nueva vida con Jesucristo. Y en esa nueva vida hay muchas cosas que deben cambiar, porque decidimos morir al viejo hombre de pecado y resucitar a una nueva vida con Cristo. O eso es lo que dice la palabra de Dios en Efesios, el capítulo 4, los versículos 22 en adelante. Dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos ¿de qué? Del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos ¿de qué? Del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La palabra del Señor nos habla que todo hijo de Dios, en el momento en que tiene un encuentro con Jesucristo como su Salvador, debe haber un cambio. Diga conmigo, cambio, transformación. Una metamorfosis debe sucederse en la vida del creyente. Dejamos la cultura de este mundo, la cultura de pecado, y comenzamos a vivir conforme a los principios del reino de los cielos, como nos enseña la palabra de Dios. En esa transformación debe cambiar nuestra forma de hablar. ¿Sí sabía eso? Tenemos que cambiar nuestra forma de hablar. Y muchas de esas palabras que hablamos están muy arraigadas, tal vez a veces desde nuestra infancia. Y debe haber un proceso de cambio. Ya no hablamos como las personas de este mundo acostumbran a hablar, sino que aprendemos un lenguaje de santidad que agrada a Dios y que edifica. Amén. Aprendemos un lenguaje. Ustedes dirán, vamos a aprender hoy otro idioma. En tu proceso de discipulado debes aprender a hablar como habla el Hijo de Dios. Es un proceso que debemos entender. Miren lo que dice la epístola de Primera de Pedro en el capítulo 4 y el versículo 11. Ayer leyendo me impactó este versículo. Dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Dígale al del lado el versículo. Eso es fácil. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y yo me quedé pensando, bueno, ¿cómo le hablaría Dios a mi esposo? Porque aquí, según este versículo, Dios me manda que le hable a mi esposo como Dios le hablaría a él. ¿Cierto que las cosas cambian? Esposos, esposas, ¿están por ahí? Si yo soy mamá, ¿cómo le hablaría Dios a mis hijos? Mamás, papás. Dios nos manda a hablarle a nuestros hijos como Dios les hablaría a ellos. Porque dice acá que tenemos que hablar las palabras de Dios. ¿Cómo sería la forma que Dios hablaría a nuestro prójimo? Y de esa misma forma tenemos que hablar a otros. Sin embargo, miren lo que dice la palabra de Dios. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es
medicina. Ustedes saben que con las palabras podemos herir o podemos sanar. Las palabras que salen de un corazón enojado o de un corazón amargado pueden herir como si pasara el filo de una espada. Cuando una persona le dice a otra, y tristemente a veces sucede entre esposos y entre padres e hijos, no sirves para nada, todo lo que haces lo haces mal, eres un estúpido. Esas palabras son como una navaja cortando nuestro corazón. A veces se pronuncian maldiciones hacia nosotros mismos. Ojalá me muriera en momentos de ira, en momentos de desesperación. Se dicen palabras necias. A veces se profieren maldiciones hacia otras personas. Ojalá te vaya mal en la vida, ojalá todo te salga mal, ojalá tu matrimonio sea infeliz. Maldiciones en momentos de dolor, en momentos de enojo. Y esas maldiciones traen ataduras, porque el enemigo se alimenta de eso para traer cautiverio sobre las personas. Todo esto es parte, escúchenme ustedes, todo esto es parte del lenguaje que se habla en el infierno. Las palabras de crítica, de calumnia, de chisme, de murmuración destruyen. La cultura de este mundo está llena de esto, ustedes lo saben muy bien. Esa es la forma de hablar de este mundo. Tan solo miremos cuál es el lenguaje que se habla en las redes sociales. Un lenguaje nocivo, un lenguaje destructivo. Aún las palabras necias que muchas veces proferimos sobre nosotros mismos en confesiones negativas. Nací para ser pobre, nadie me ama, soy feo, soy miserable, soy un desdichado. Todo me sale mal, nunca lo voy a lograr. Confesiones de derrota, confesiones de enfermedad, confesiones de tragedia, confesiones de muerte. Y de esto es que se alimenta el infierno para mantenernos en cautiverio. Toda esta forma negativa de hablar abre puertas a Satanás, para que mantenga las vidas atadas a esas palabras de muerte que se han dicho. Esta es una de las razones, hermanos y amigos, por las que Dios nos llama a cambiar nuestra forma de hablar. Porque como hijos de Dios somos llamados a amar. Somos llamados a dar palabras que traen bendición, palabras que edifican, palabras que consuelan, palabras que restauran, palabras que animan, que fortalecen, que guían. Ese debe ser nuestro vocabulario. Con nuestro hablar debemos glorificar a Dios, proclamar las bendiciones de Dios, ser agradecidos con las bondades de Dios, proclamar la victoria de Jesús en la cruz por nosotros. La lengua, dice la Biblia, está llena de un veneno mortal. Y con cada una de esas palabras sin control se hace daño. Yo quiero invitarles hoy para que leamos un texto en el libro de Santiago, la epístola de Santiago. Y está en el capítulo 3. Vamos a mirar desde el versículo 2 en adelante. Santiago capítulo 3, versículo 2. Y dice así: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos
para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. E inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias, de aves, de serpientes, de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Terrible, ¿no? Dígale al del lado, terrible. Muérdete la lengua. Sí, a veces tenemos que mordernos la lengua. Pero Dios nos enseña cómo cambiar nuestra forma de hablar. Sin embargo, tenemos que entender que delante de Dios, fíjese, a veces pensamos, no, esto pasa desapercibido, pero toda palabra que nosotros decimos, de ella tenemos que dar cuenta a Dios. Dice Mateo 12, hablando nuestro Señor Jesucristo, y dice así: pero yo les digo que en el día del juicio la gente tendrá que dar explicación por cada una de las palabras inútiles que dijo. Las palabras que dijiste servirán para juzgarte. Ellas te aprobarán o te condenarán. Haga conmigo. ¿Qué debemos entonces cambiar de nuestra forma de hablar? Vamos a volver a Efesios capítulo 4 y 5. Precisamente en el capítulo 4 y el versículo 25 nos empieza a decir el apóstol qué debemos dejar de pronunciar con nuestros labios. Y dice: por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. ¿Qué debemos dejar de hablar? ¿La qué? La mentira, el engaño no debe estar más en nuestras palabras. La mentira y el engaño vienen de Satanás. Él es el padre de la mentira, dice la Biblia. El engaño abre puertas a las tinieblas. Algunos me dirán: bueno, pastora, ¿por qué está hablando tanto de infierno y de Satanás? Porque miren lo curioso de esto. A veces pensamos que las palabras no son como algo que Dios tome tanto en cuenta o que tengan tanta fuerza. Pero el demonio se aprovecha de lo que hablamos. Y muchas de esas palabras, como la mentira, abre puertas a Satanás. Y entre una persona más diga mentiras, más demonios le poseen. Y ahí es donde es delicado. Muchos no entienden esto porque es en el área espiritual. Ustedes dirán: pastora, ¿de dónde saca eso? De la palabra.
Y yo ya llevo casi los 50 años de ministerio, no soy muy vieja, aunque alguien me dijo hace poco que yo ya estaba viejita. Bueno, está bien, lo acepto con gozo y alegría. Pero en los años de ministerio, yo podría contarles muchos testimonios donde yo he orado por personas poseídas por Satanás con espíritus de mentira. Una vez vino un joven de la iglesia y me dijo: pastora, ora por mí, a mí me debe pasar algo malo, porque yo realmente de 5 palabras que digo, 3 son mentiras. Y oré por él. Lógicamente hubo una manifestación demoníaca. Y los demonios salían y decían: legión me llamo. Ustedes saben lo que es legión, son miles de demonios. Y salieron de él. Y yo le dije al chico: guarda tu liberación. Guarda lo que el Señor ha hecho en tu corazón hoy. No vuelvas a abrir tu boca para mentir. Tristemente no me hizo caso. Hoy está fuera de los caminos de Dios. La mentira es el lenguaje hoy en día, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y no solo en Colombia, en el mundo entero. Hoy tú abres el celular. Yo decidí últimamente solo usarlo para comunicarme, no más. Yo soy una persona, aunque mis hijos a veces ni me entienden, yo no tengo Facebook, no tengo Instagram, no tengo nada de eso, porque para mí no quiero gastar el tiempo en eso. Hay cosas más valiosas para hacer. Algunos me dirán que me alejo de la comunicación. Bueno, yo trato de comunicarme con todos los que el Señor ponga en mi camino. Pero hoy tú abres eso y no sabes si lo que estás viendo o oyendo allí es verdad o mentira. ¿Sí o no? Y muchos se las creen. Y no se sabe si eso es mentira lo que están diciendo allí. Y a veces hablan cosas de otros que no tenemos derecho a juzgar ni a calumniar. Y eso es lo que manipula. ¿Por qué? Porque el príncipe de este mundo es Satanás, el padre de mentira. Si tú abres tu boca para decir mentiras, tú prestas un área de tu cuerpo para que el demonio la utilice. Abres puertas al enemigo. Ciérralas hoy. No más. Así acostumbrarás tú a decir mentiras para quedar bien. No importa, ponte colorado, pero habla la verdad. Cueste lo que cueste, habla la verdad. Y si tú ves que la mentira está tan arraigada allí a tu vocabulario, no importa, cada vez pon tu mano sobre la boca, muérdete la lengua. Pídele perdón al Señor y dile: Señor, no más, no más. Sangre de Cristo, limpia mi hablar. Señor, purifícame. Espíritu Santo, que tu fuego venga y consuma mi hablar. Consuma mi mente, porque todo el vocabulario viene de nuestro cerebro, de nuestra mente. Espíritu Santo, consume toda esa facultad del hablar, todo lo que el demonio ha arraigado allí, que sea consumido con el fuego del Espíritu Santo. Huye de hablar mentira. El apóstol Pablo nos dice: habla la verdad. Habla la verdad. Y si a veces decir la verdad es duro, también la Biblia nos completa la frase y nos dice: habla la verdad con amor. ¿Qué más nos dice? Dice en el versículo 31: sea quitada de vosotros la amargura, el enojo, la ira, los gritos, la maledicencia y la malicia.
En la versión NTV dice: líbresen de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Un corazón amargado, un corazón enojado es como una fuente de agua sucia que cuando habla hace daño. Son palabras que arrugan el corazón del que lo recibe. Dejan marcas allí, dejan huellas, la huella como el filo de la espada. A veces en el hogar se sucede mucha gritería, gritos. Voy a decirlo así, perdónenme las damas, pero conozco que a veces nosotros como mujeres no somos muy dadas a sacar el palito, la varita de la corrección, ¿sí? A veces se lo delegamos al esposo que lo haga, pero sí gritamos y andamos gritando a los muchachos. Y a veces grita esposo y grita esposa y dice: dejen la gritería, no tienen que hablarse a los gritos, y mucho menos palabras con ira, con enojo, que dañan, que marcan. Si usted mira cuántas palabras se les dice a los niños, palabras fuertes, hirientes, generalmente vienen del corazón de un papá o de una mamá que está estresado, enojado, molesto, irritado. Y el niño, porque es niño, no dice nada, pero el corazón se le arruga. ¿Sabe cuándo ellos hablan? ¿Sí sabía cuándo ellos hablan? Usted puede gritar y puede herirlos toda la niñez y hacer de cuenta que no pasó nada, y al rato le dice: ¿quiere helado? Camine, vámonos para el parque. Y hace un ratico le dijo no sé cuántas cosas. Pero ellos llegan a la adolescencia y hablan. ¿Y sabe cómo hablan? Pastora, hazme el favor, ore por este muchacho que traigo aquí, mi hijo, que es que está en la adolescencia, usted sabe. Está en una rebelión, sáquele el demonio de rebelión. Así me han dicho muchos padres. Aquí lo traigo para que le saque el demonio. Y yo les digo a los papás: papás, es que ellos no están rebeldes. Ellos están hablando lo que no hablaron cuando niños. Que su corazón está arrugado. Pídele perdón a las personas que has gritado y no lo vuelvas a hacer. Pide perdón a las personas que les hablas con ira y les has dicho palabras ofensivas como el filo de una espada. Pídele perdón. Pídele perdón a tu hijo. Yo tengo, todos ustedes saben, yo tengo 3 hijos. La primera vez que yo le pedí perdón a mi hijo mayor, el grandote ese que anda por ahí, él tenía 3 añitos. Y yo en un momento de molestia le dije algo que no debía decirle. Pero hay algo que los padres tenemos que hacer: bajar nuestro orgullo, porque los papás somos orgullosos ante los hijos, ¿sí? Señor, cambia a mi hijo, y el Señor dice: yo te cambio a tu hijo cuando tú cambies primero. Y yo me arrodillé al lado de mi hijito y le dije: hijito, perdóname, no debía haber dicho esas palabras. Y tan solo tenía 3 años y empezó a llorar y me dijo: sí, mamita, pero no me las vuelva a decir. Tienes que ir a tus hijos, no importa que hoy ya estén grandes, ve a tus hijos y pídeles perdón. ¿Sabe por qué? Porque aunque estén grandes, tienen el corazón arrugado. Dice también en Efesios, capítulo 5, versículo 4, no hablen obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias.
Este es el lenguaje del infierno. Las personas quedan atrapadas cuando hablan groserías. Un lenguaje agresivo, un lenguaje de groserías atrae a los demonios. Pide a Dios que santifique tu hablar. Usted se para junto a 5 muchachos, 5 adolescentes, va en el Transmilenio y se sube una tropa de muchachos. ¿Qué oyes? ¿Qué oyes? Es triste, pero ellos dicen por 5 palabras 3 groserías. ¿Qué dice la gente allá afuera? Ojalá sea allá afuera. Pero si hay personas aquí escuchándome hoy que todavía dicen groserías, ve al Señor y pídele a Dios que limpie tu boca. Pídele a Dios que tu boca sea santificada con el fuego del Espíritu Santo. Y no vuelvas a hablar más palabras soeces. Todo lenguaje pecaminoso debe cambiar. Tenemos que lavarnos, dice la Biblia también en Efesios, con el agua de la palabra, la palabra de Dios. Entre más tú la leas, es agua que te lava, que limpia tu mente, que limpia tu cerebro, para que se vayan esas palabras feas de tu boca. Yo sé que entre más tú te apegues al Señor en oración, en el fuego del Espíritu, en la lectura de la palabra, cada vez más vas a pensar qué es lo que hablas. ¿Sí o no? También debe haber limpieza de toda raíz de inmoralidad. Si tú eres todavía el que escuchas cuando tus compañeros de trabajo hacen corrillos para contar chistes morbosos, sucios, y no solo los escuchas, sino te ríes de ellos, pide a Dios que arranque de tu corazón esa raíz de inmoralidad. Cuidado con las palabras necias, las palabras absurdas que vienen de un corazón entenebrecido por las tinieblas. Y aún cuidado cuando hacen mofa, y digo esto porque lo he escuchado en muchos cristianos. A tal punto de liviandad ha entrado la iglesia del Señor que escucho a veces a los mismos cristianos haciendo chistes de la obra del Espíritu Santo y riéndose de las lenguas y repitiendo palabras enredadas como si fuesen las lenguas y burlándose de ellas. Cuidado, porque ese pecado no tiene perdón. Cuidado con lo que hablamos. Termino diciendo esto: ¿cómo entonces es que debemos hablar? ¿Cuál debe ser nuestra forma de hablar? Y ahí está en Efesios, versículo 29. No salga de nuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a las que lo escuchan. Palabras edificantes debemos hablar. Eso nos llama a pensar para hablar, nos llama a hablar con sabiduría, a saber que yo puedo con mis palabras hablar palabras de vida. Padres, si ustedes hablan palabras de vida a sus hijos, recogerán de sus hijos vida. Si usted siembra aquí y allá palabras de consuelo, palabras de edificación, palabras de ánimo, palabras amables, palabras llenas de amor, eso va a recoger en el resto de su vida. Dice también, fíjese este versículo, y tome y lléveselo y apréndaselo de memoria. Colosenses 4:6 dice: que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debes responder a cada persona. ¿Cómo deben ser nuestras palabras?
Esta se la van a aprender fácil. Sazonadas con sal. Llévese esa idea. Nuestras palabras deben ser con tal gracia que parezcan sazonadas con sal. Cuando usted se come un almuerzo, o los que no han desayunado un rico desayuno, unos huevitos pericos, sin sal, ¿qué pasa? Como que no entra, ¿cierto? No entra. Pero si le echas su salecita de vida, saben rico. Échale la salecita de vida a tus palabras, palabras sazonadas con sal. ¿Qué es? Palabras ricas, amables, amorosas, sabias, edificantes, palabras de bendición. Y les hago una preguntita. A mí me gustan mucho las preguntas. ¿Cómo es tu lenguaje en las redes sociales? ¿Cómo es tu lenguaje? Si a partir de hoy debes cambiar, cámbialo. Y habla en las redes sociales palabras sazonadas con sal. Por último, dicen: las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Proverbios 10:19. En otras palabras, si tenemos que hablar menos, hablemos menos, pero hablemos con sabiduría, hablemos con amor, hablemos palabras edificantes, palabras de vida. En vez de estar diciendo me voy a morir, digas: en el nombre de Jesús soy sano, porque las llagas de Jesucristo me han sanado, y proclamo sanidad y vida para mi cuerpo. Cambia el lenguaje negativo por lenguaje de vida, que está ¿en dónde? Algunos podrán decir al final de este mensaje: uy, pastora, con todo lo que usted dijo me va a quedar mudo. Pero no se quede mudo, empiece a hablar lo que dice este libro. Empiece a hablarlo, porque eso es lo que dice. Mire, termino y ahora sí de verdad termino. Miren lo que dice la Biblia en el mismo Efesios 5:19 al 20. Sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros salmos, himnos, cantos espirituales, cantando, alabando a Dios en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Habla lo que está aquí, la palabra de Dios. Léela, y te llenarás de vocabulario sazonado con sal, agradable a Dios. Colóquense de pies. ¿Cuántos quieren hoy santificar su hablar delante de Dios? Si quieres hacerlo, levanta tu mano, quiero verte. Te voy a invitar ahí donde estás, que repitas una oración conmigo. Señor Jesús, hoy te damos gracias, porque moriste en la cruz para traer salvación y luz a mi vida. Hoy reconozco que he pecado con mis palabras. Reconozco que he abierto puertas al enemigo con mi forma de hablar, que no he sido luz ni bendición para otros, porque he ofendido con mis palabras. Perdóname, Señor. Perdóname las mentiras, el engaño. Perdóname las palabras con ira, con amargura, con frustración.
Perdóname las confesiones negativas. Perdóname el abrir mi boca para juzgar a otros, para dañar a otros. Si son padres o esposos, digan conmigo: perdónanos, Señor, por haber hecho daño a nuestro cónyuge con nuestras palabras, palabras que hemos ofendido. Perdóname, Señor, por herir a mis hijos con mis palabras. Perdón, Señor. Hoy pedimos que la sangre de Jesucristo nos limpie. Señor, santifica nuestro hablar. Limpia mi lengua, mi boca, mi mente, mi cerebro. Toda raíz de pecado, toda raíz de la cultura de pecado de este mundo que se haya arraigado en mí, hoy pido, Señor, que en tu nombre sea arrancada de mi mente y de mi hablar. Santifica mi lengua. Espíritu Santo, consúmeme con tu fuego. Quema mi mente, mi cerebro, mi conducta. Espíritu Santo, quema mi lengua, mi boca. Purifícame, oh Dios. Límpiame de groserías mi boca, de mentiras, de engaño, de obscenidades. Aquí estoy, Señor. Santifícame. Santifícame, Señor. Ahora quiero hablarle a las tinieblas. Si usted va a unirse conmigo, si usted le ha dado mucho lugar a Satanás en mentiras, en groserías, en ofensas, únase conmigo en esta oración. Señor Jesús, atamos toda forma demoníaca que haya tomado posesión de las vidas a través de su forma de hablar. Todo demonio que haya sido atraído por las mentiras y las groserías y las palabras obscenas y las palabras hirientes, hoy atamos toda fuerza de tiniebla, todo demonio mentiroso, engañoso, todo demonio de grosería y de obscenidad, y lo echamos fuera. Diles que se vaya de mi vida, que se vaya de mi boca, que se vaya de mi mente. Reprende a Satanás y échalo fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Demonios mentirosos, engañosos, se van, se van. Toda raíz de mentira y de engaño es arrancada del corazón, es arrancada de la mente. En el nombre de Jesús, toda palabra de grosería, de obscenidad, eso se arranca en el nombre de Jesús. Todas las formas en que Satanás ha tomado posesión, ha tomado en cautiverio las mentes y los corazones, hoy te digo, demonio, te vas en el nombre de Jesús. 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 No tienes derecho. No tienes derecho. Di conmigo: cierro. Hoy cierro puertas a las tinieblas. Di conmigo: hoy cierro puertas a las tinieblas. Y pon tu mano sobre tu boca. Y ahí en la mente diga: Señor, santifica mi hablar. Santifica mi boca, mi lengua. El fuego de tu espíritu me consuma. Santifícame, oh Dios, en el nombre de Jesús. Yo quiero decir algo más. En el nombre de Jesús. Tal vez hoy en día nos pasa algo, y es que
hay cosas que no decimos con la boca, pero las estamos escribiendo en el celular. Hoy en día nos comunicamos mucho por mensajes de texto o en posts en redes sociales. Ahí también hay palabras. Ahí también hay maldición si usas palabras para maldecir o para hacer cosas que tú crees que solo tú estás viendo, pero estás trayendo maldición a tu vida. Y yo quisiera que hoy tú hagas un compromiso de salirte de todo grupo donde las palabras que se hablan no edifican. ¿Me está entendiendo? Creo que es necesario decirlo, porque tal vez tú digas: no, es que yo no profeso groserías con mi boca, no, es que yo no hablo cosas ni doy griterías ni maledicencias con mi boca, pero lo estás escribiendo, se lo estás escribiendo a alguien más. Y a veces es peor allí, y a veces es más daño el que hace allí, porque no ven tu tono, no ven tus gestos, o porque crees que lo estás haciendo a escondidas. Así que oremos por eso también. Diga: Señor Jesús, también por estas cosas te pedimos perdón. Amén. Padre, ayúdame a dejar todo lo que sean malas conversaciones. Ayúdame a dejar todo lo que son argumentos tontos, argumentos y vanas discusiones, Señor Jesús. Ayúdame a que lo que yo comparta, Señor, sea puro y cristalino. Señor, que no haya en ninguna de las cosas que comparto en redes sociales palabras soeces, palabras de maldición, palabras de ofensa, Señor. Padre Santo, permítenos, Señor, ser testimonio tuyo, tanto en nuestra palabra con la boca como en nuestra presencia en el mundo digital, Señor. Te lo pedimos, Señor, límpianos a tal punto que permeemos también estas áreas, Señor, y que la sal y la luz tuya cambien la oscuridad y libren de la podredumbre que hay en el mundo. En tu nombre, Jesús. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén, amén. ¿Qué le parece si terminamos adorando al Señor? Mi mamá hoy inició una serie que nos reta, porque Efesios nos reta, porque estamos hablando de despojarnos del viejo hombre, y va a costar hacer ajustes a nuestra vida. Empezamos por los temas de la boca. De hoy en 8 días tenemos ayuno congregacional y vamos a hablar de otros temas claves: el tema de la ira, el tema de la pureza sexual. Dios nos está hablando en esta temporada de hacer ajustes, y por eso esto se llama firmes, porque todas estas cosas nos hacen tambalear en nuestra nueva vida en Cristo. Pero yo creo que el sentir es ese, que siempre le cantemos al Señor: renuévanos, Señor, con tu Santo Espíritu. Amén. ¿Qué le parece si levanta sus manos y cantamos al Señor? Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Dile: porque todo lo que hay, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mí
Señor, necesitamos que cambies nuestras conductas. Queremos vivir nuestra nueva vida en Cristo como tú lo demandas, Señor. Pon carbones encendidos en nuestros labios que son impuros, Señor. Padre, ven a nuestro corazón y a nuestra mente, Señor, y quita todo lo inmundo, toda palabra que no edifica, toda mala conversación, Señor. Quita, Señor, las groserías. Y en nuestro diario vivir se nos escapa de vez en cuando una palabra. Redargúyenos, Señor, con tu Espíritu Santo, que las aborrezcamos, Señor. Que no esté en nuestra boca el maldecir, sino siempre haya bendición. Bien decir, Señor Jesús, en nuestra boca. Ayúdanos a reflejar con gracia tus palabras a través de nuestras palabras. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, iglesia. Feliz semana y victoria en el Señor. Amén.